rápido hacia el Hospital Regional Pasteur. Voy a hablar con el médico Guillermo Nardi. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido, buen día. Ariel Grande te habla. Hola, Ariel, buen día. ¿Cómo estás? Bien, mira, sé que va a haber la semana que viene un paro provincial. Hay mucho malestar en el sector de la salud. Uno lo puede evidenciar, lo puede palpar en la ciudad de Córdoba, pero me llamó poderosamente la atención lo que ocurre, por ejemplo, en Belville, lo que ocurre en Marco Juárez, lo que ocurre en Villa María, lo que ocurre en nuestra región, donde el laburante común del espectro sanitario abocado a la parte pública, ya voy a hablar de la parte privada también, abocado a la parte pública la está pasando muy mal. Digo que la parte privada también la está pasando mal. Hay algunos nosocomios que no están liquidando en tiempo y en forma, el sueldo, que es lo mínimo, básico y necesario. Pero en el caso tuyo abordo la realidad del hospital, aunque sé que por esta multiplicidad laboral conoces también la situación en los nosocomios privados. Efectivamente. El panorama que vos pintas es un panorama desolador que hace toda la salud, no solamente la pública, sino también la privada. El hecho es que nosotros cada vez recibimos más derivaciones de lo que antes era el sector privado, porque el trabajo informal, hay pérdida de mutuales, hay mutuales que no pagan en tiempo y en forma y a las cuales les cortan los servicios. Hay aparición de prepagas que tampoco tienen la cobertura que en su momento la gente considera que deberían tener. Sobre todo eso desencadena que vengan a parar del hospital. Cada vez la demanda es más grande. El mismo gobierno ha señalado que el 85% de los cordobeses se atienden en hospitales públicos. Y el panorama que vos planteas es tal cual. Eso se refiere que a la falta de insumos se agrega la falta de personal, y a la falta de personal se agrega el destrato para los que trabajan y la no retribución que corresponde desde el punto de vista salarial, con sueldos muy bajos, sobre todo en los sectores más castigados de esta cuestión tarifaria. Por ejemplo, para que la gente entienda, nuestros enfermeros que trabajan a destajo, que están, bueno, ustedes saben lo que hace un enfermero, tiene un sueldo bajísimo, ¿no? Y uno, si compara, y dicen que siempre la comparación es odiosa, con gente que vive sin trabajar, que vive cobrando planes sociales, que vive de la dádiva del Estado, realmente es ridículo y es indignante. ¿El próximo 7 hay paro? En Villa María no vamos a hacer paro. Bien. Nosotros consideramos, si bien el paro es provincial, nosotros estamos en consonancia con esa medida, hemos determinado que vamos a hacer una movilización al centro de la ciudad, a la Plaza Centenario, a las 19 horas. ¿Por qué? Porque hemos visto, y más en un año electoral, que a los políticos lo único que les interesa son las elecciones, ¿sí? Es continuar y perpetuarse en el poder. Entonces, si nosotros nos quedamos en los hospitales, muchas veces a los únicos que perjudicamos son a nuestros pacientes. Nosotros tenemos relación permanente con nuestros pacientes. No es que lo vemos una vez y ya no lo vemos más. Entonces hemos decidido visibilizar de otra manera, de una manera más, pública y masiva, a través de un acto o una concentración de este tipo, para que se vea reflejada en la sociedad lo que está pasando en los hospitales. Bien, ¿van a realizar una marcha desde el hospital hasta el centro de la ciudad o se van a juntar en el centro de la ciudad para caminar en derredor a la plaza? Simplemente nos vamos a juntar en el centro de la ciudad, en la plaza. Bien. Porque no solamente convocamos a gente del hospital, estamos convocando a todas las fuerzas de arriba, a los docentes que están también tan golpeados como nosotros, a los efectores de la parte privada, como decías vos, a nuestros compañeros de la parte privada, que también están golpeados como nosotros. O sea, todo un arco que hoy por hoy le está pasando mal, que es esencial en un montón de cosas. La educación es esencial, la salud es esencial, la seguridad es esencial. Bueno, sin embargo, todas esas áreas tan sensibles y esenciales quedan en segundo plano y bueno, y hoy se prioriza lo que
tiene que ver con la largada de la campaña electoral, el arreglo de los cargos y la perpetuidad de los intendentes que buscan la reelección. En eso está pensando el gobierno, ¿sí? Y nosotros estamos padeciendo todo lo otro. El 15 se habla de un nuevo paro. ¿Ustedes se van a plegar a esta medida? Sería el miércoles 15 de marzo. Sí, si en ese caso el gobierno, después de esta medida del 7, sigue haciendo oídos sordos, sí, que pedimos que no, como te decía, porque saben del costo político que esto va a significar para ellos. Pero si siguen haciendo oídos sordos, sí vamos a ir a un paro el día 15. Ya veremos si es paro con movilización, paro con corte de ruta, solamente paro. Bueno, esa modalidad la vamos a determinar después del llamado que esperemos que ocurra después de este paro. En la marcha del 7, que se van a reunir acá en pleno centro de Villa María, te pregunto esto figurativamente, ¿no? Imaginariamente. Vos estás hablando, algún compañero, alguna compañera está hablando y de pronto lo tenés ahí adelante a algunos candidatos a intendente de Villa María. ¿Qué le dirías a uno del oficialismo, a uno de la oposición, a tipos que quieren acceder al poder o que quieren que su partido continúe en el poder? Simplemente que ya la sociedad no aguanta más, que si las propuestas son serias, que si abarcan al general de la población, si apuntan realmente a cambiar la realidad de esta ciudad, tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro acompañamiento. No creo que la oposición vaya o llegado el caso pudiese ir y pudiese plantear eso, porque nosotros el oficialismo me refiero. Porque el oficialismo viene años de gobierno y ya sabemos lo que es capaz de hacer. En la oposición quizás ya tengan todavía una cuota más de crédito, porque todavía no llegaron al poder, pero tienen que saber que cualquiera sea el gobierno tiene que ocuparse de lo que realmente importa. Nosotros recibimos gente de la zona, no solamente de Villa María, de los barrios más periféricos, y realmente a veces les cuesta hasta llegar al hospital, porque no tienen el dinero para pagar el remis, porque el transporte público no funciona después de determinada hora, y la enfermedad no tiene horario. Entonces hay un montón de cuestiones que tienen que rever. Depende de la voluntad. Y en el oficialismo, ¿ya cuánto así que uno va a hace, no sé cuánto, 20 años? 24. No se cambia hasta el momento, no creo que tengan la voluntad política de hacerlo. Si bien van a aparecer promesas, si bien van a aparecer eslogan y spots publicitarios, a la hora de la realidad, todo creo que va a continuar siendo lo mismo. Depende, como te decía, de que la oposición tenga tipos serios y que puedan, y que realmente asuman las responsabilidades que tienen que asumir para poder decir, cambiamos esta realidad. Si no, lo veo muy difícil. Te pregunto con respecto a la situación del sector privado de la salud, porque por allí uno ha visto lo que ha ocurrido en la clínica Concagua, en pleno Nueva Córdoba, ¿no? En calle Rondó, una clínica muy prestigiosa, pero que no le paga a sus empleados. Cuando se producen estas marchas desde el sector privado, ¿hay miedo, hay temor de participar porque se corre el riesgo con perder el laburo? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la realidad? Porque esto que ha ocurrido en Córdoba lo vienen denunciando algunas entidades gremiales acá en Villa María, de algunas clínicas que no están pagando en tiempo y en forma, también en Villa María. Eso ocurre en todos los lugares, en todos los sectores donde la salud privada a veces tiene que soportar la llegada de afiliados del resto de las poblaciones. ¿Por qué te lo digo? Suponte vos, desde Villa María hasta La Carlota, por un lado, no sé si habrá alguna clínica, porque todas se fueron cerrando, así quedan consultorios. Desde Villa María a San Francisco debe quedar la clínica del Pozo del Molle, ¿sí? Que es una clínica cooperativa, que se hizo cargo de la cooperativa, otra no conozco.
desde Villa María a un Cativo o hasta arriba no hay clínica. Bueno, todo ese sector privado, donde no hay hospitales, no tiene la posibilidad, por los costos laborales, por los costos de los insumos médicos, por los costos impositivos, ni siquiera o a veces de abrir un consultorio. Nosotros tenemos colegas a las cuales se les hace muy difícil sostener el ejercicio médico, ¿sí? Vos te imaginarás una cosa, abrir un consultorio donde a veces no tienen ni secretaria, ¿sí? Y otra cosa es alquilar un consultorio, poner una secretaria y poner más o menos las cosas en orden. Sí. Para que vos tengas una idea de dónde estamos parados. Y después, por otro lado, tienes mutuales que pagan 500, 600 pesos la consulta. Entonces, ¿cuánta gente tienen que ver para poder más o menos subsistir dignamente? Y cada una vez en esas poblaciones no les permite que haya tanta demanda, ¿sí? Uh-huh. Y si la hay, son demandas muy acotadas, muy chiquitas, muy pequeñas. Eso significa que a la hora de hacer un balance, lo que vos recaudas apenas te sirve para pagar los costos y subsistir. Todo eso se vuelca a Villa María. ¿Y qué pasa con las clínicas de Villa María? Que no ponen la tutuca, algunas, no todas. Justamente, toda esa demanda que no se suple en la región y viene a parar de Villa María, también significa costos. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés que atender, tenés que poner secretarias, la demanda es mayor, tenés que poner más enfermeras en turno de guardia mayor, más médicos con especialidades en guardia, con mayor cantidad de gastos. Entonces, generalmente eso hace un embudo, ¿sí? Que se corta con la retención de los pagos hacia los médicos. ¿Qué pasa? Para asegurar el pago a los enfermeros, a los técnicos, a los administrativos incluso, muchas veces se nos recorta a los médicos cobrándonos o reteniéndonos porcentaje de las liquidaciones. Tengo casos, por ejemplo, cirujanos amigos que el año pasado cobraron todo el año 56.000 pesos, para que vos tengas idea, y han estado operando todo el año, no pararon. ¿Por qué? Porque había que cubrir las otras necesidades y los otros sueldos. A veces las clínicas no realizan los aportes que tienen que realizar en lo que hace la obra social, en lo que hace la jubilación. Y todo eso va generando una bola de nieve que es imposible que se pueda sostener. Esa es la realidad de la parte privada.